Bueno, mis hermanos, hoy nos reunimos nuevamente para explorar un mandamiento divino que toca la esencia de nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Este es el octavo mandamiento. Gracias al Señor hemos llegado hasta el octavo y quiera el Señor podamos seguir estudiando su palabra hasta que Él lo permita. Y este mandamiento, traduciéndolo del lenguaje antiguo, se puede traducir como no robarás, no robarás. El Señor le está diciendo a Israel en el desierto, en medio de un pacto que está estableciendo con Israel, no robarás. Pero el Señor nos está diciendo a nosotros también, en virtud al nuevo pacto, al ejemplo de Cristo y de su santidad, de su obediencia perfecta, no robarás. El octavo mandamiento nos llama a la honestidad, a la integridad y el respeto de la propiedad ajena. Pero más allá, hermanos, de ser una simple prohibición, este mandamiento encierra una importante razón, un significado transformador y una utilidad invaluable en nuestras vidas cotidianas. Así que en estos minutos exploraremos juntos por qué este mandamiento es tan relevante en nuestra vida, qué significado tiene para nosotros como cristianos y cómo su observancia, es decir, obedecer este mandamiento, puede enriquecer nuestras vidas y relaciones. Y eso es lo que vamos a tratar en esta mañana, esas tres cosas. Entonces, ¿por qué es relevante? ¿Qué significado tiene? ¿Y por qué es útil? ¿Y por qué debemos nosotros obedecerlo en nuestras vidas? Así que, mis hermanos, en primer lugar, la razón del octavo mandamiento. ¿Cuál es la razón del octavo mandamiento? ¿Cuál es la causa de que Dios haya dicho no robarás? Y la respuesta obvia a eso es porque robaban, por supuesto. Pero en general, la causa principal por la cual el Señor da el octavo mandamiento tiene que ver con el pecado. El pecado, mis hermanos, en general, se introdujo en la creación y uno de esos pecados particulares es robar. Robar nunca es justificable. Siempre en la Biblia, hermanos, en todo texto que ustedes encuentren, van a ver que la Biblia condena el pecado de robar, sea grande o sea pequeño. Es transgredir la ley de Dios. El que practica el pecado no es de Dios, no importa si con sus labios dice que es cristiano, cuando con sus manos toma lo que no le pertenece. Y nosotros vamos a ver muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 23, versículo 25, encontramos a unos fariseos que el Señor les dice hipócritas, porque sus corazones están llenos de hurto, de robo, de mentiras. Y así una y otra vez vamos a encontrar diferentes ejemplos de ladrones. Ahora, para poder entender la razón detrás de esto, tenemos que mirar esas palabras de Éxodo 20:15. La palabra hurtar que aparece allí es una palabra que literalmente, hermanos, significa robar, tomar sin el consentimiento del propietario. En el Nuevo Testamento, esta palabra en el griego se tradujo con una palabra que se pronuncia klepto, klepto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versículo 18 la encontramos. Vamos allí. Mateo capítulo 19, versículo número 18. Mateo 19, 18 dice, le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y la palabra hurtar allí entonces es klepto. Y lo menciono porque en nuestro lenguaje hay una palabra que es muy parecida, que es cleptómano. No sé si han escuchado y saben qué significa ser cleptómano. Entonces, la cleptomanía se define como un trastorno de salud mental que consiste en la incapacidad recurrente para resistir el impulso a robar objetos que por lo general no se necesitan.
Entonces es aquella persona que entra en un almacén y no se aguanta las ganas de meterse algo en el bolsillo. Es aquella persona que entra a un supermercado y se tiene que guardar la fresita, la morita, la zanahoria o cualquiera de estas cosas. Y entonces esto se ha catalogado en el mundo como un trastorno de la salud mental y se llama cleptomanía y sale de esta palabra clepto, que es la que acabamos de leer allí en Mateo 19, 18. Yo lo traduciría, hermanos, esto de un trastorno mental a la luz de las Escrituras como un vicio por causa de la naturaleza caída de todos los hombres. Entonces miren que esto comienza desde pequeño. Un niño, uno no le enseña a robar, pero él empieza a tomar las cosas porque cree que son suyas y que tiene el derecho de poder tomar todo lo que él quiera. ¿Y a quién no le ha pasado que va con su hijo o con un niño pequeño y llega a la casa y el niño aparece con algo en la mano? Aparece con un juguetico, o aparece con una frutica o unas galletitas y hay quien señala al niño que eso no es correcto, a pesar de que él hasta ahora está viendo y experimentando estas cosas. Pero a veces cuando no lo hacemos, ¿qué pasa cuando el niño es grande? Él sigue creyendo que tiene el derecho de tomar todo. ¿Y qué pasa cuando es joven? Sigue creyendo que tiene el derecho de tomar todo. ¿Y qué pasa cuando es adulto? Exactamente igual. Y por eso estamos en la sociedad en la que estamos también. Porque permitimos que nuestros hijos hagan todo lo que el Señor dice que está prohibido y lo justificamos hablando como si ellos tuvieran libertad para hacer todas estas cosas. Así que de eso trata esta palabra. Pero cuando hablamos de la razón del octavo mandamiento, tenemos que hablar de dos tipos de causales de este mandamiento. La primera es la causa interna. La primera es la causa interna que cada uno de los seres humanos tiene y por la cual Dios estableció el octavo mandamiento. Y en primer lugar, de estas causas internas está la incredulidad. Es decir, la razón por la cual robamos es porque desconfiamos de Dios, o el no creyente desconfía de Dios, o un hombre que no confía en Dios, él se preguntará lo siguiente: ¿puede Dios poner una mesa en medio del desierto? ¿Puede Dios proveer en medio de la escasez? Ahora, quiero invitarlos a un texto. Vamos a Salmo, capítulo 78, porque de allí sale esa pregunta que acabé de hacer. Salmo 78. Salmo 78, verso 19. Ahora, un hombre incrédulo, un hombre que no confía en Dios, cuando se pregunta lo que dice el verso 19, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Quién? ¿Dios? ¿Dios podrá poner mesa en el desierto? La respuesta del impío es no, no puede hacerlo. Pero sigue diciendo el texto hasta el versículo 24, dice: he aquí, ha herido la peña y brotaron las aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. La respuesta a esta pregunta Dios le da en estos textos. ¿Podrá el Señor proveer mesa en el desierto? La respuesta es: para Dios no hay nada imposible. Y Dios lo comprobó con el pueblo de Israel. ¿Pero qué hizo el pueblo de Israel? Se estaba quejando según este salmo. Y a pesar de que recibieron maná, codornices, agua, seguían quejándose. A pesar de que su ropa no se destruía con el tiempo, no se dañaba, seguían quejándose. Seguían de incrédulos, seguían desconfiando de Dios. Y así es el impío hoy día. Si hiciéramos esa pregunta al no creyente, entonces diría: no, no puede hacerlo. Y como resultado entonces debo decidir preparar mi propia mesa, pero lo haré a expensas de otros. Y me serviré tanto el primer plato como el segundo plato, como el tercer plato, a costa de los que he robado, porque Dios no puede suplirme a mí. Es decir, que una de las causas internas, hermanos, de robar
es la incredulidad, es no creerle al Señor, es no creer que Él nos va a sustentar. Entonces, cuando alguien roba, demuestra no creer en que Dios es su providencia, en que Dios es su sustentador y en que Dios le proveerá, que Dios no es misericordioso, que Dios no es bondadoso. Eso es lo que cree esta persona. Por eso es que un hombre en la Biblia llamado Agur dijo lo siguiente: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Ahí hay un mandamiento. No me des pobrezas ni riquezas, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Hay un mandamiento implícito también, el primero. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahí hay 2 mandamientos, el octavo y el tercero. Eso está en Proverbios 30, del 7 al 9. Y entonces, si nosotros siguiéramos leyendo hasta el verso 11, vamos a ver que Agur conocía muy bien los mandamientos y lo que expresa el Señor tiene que ver con la ley de Dios. Entonces, aquel que no confía en el Señor es aquel que hurta. Pero hay otra causa interna también de este mandamiento, hermanos, y es el descontento. Es el descontento que traducido de otra manera es la codicia. Cuando una persona no está satisfecha con lo que tiene, recurre a robar. Cuando la comida que come no es suficiente para él, o la casa en donde vive no le es suficiente, o la atención médica que tiene no le es suficiente, o la educación que tiene no le es suficiente, o la ropa que tiene no le es suficiente, su corazón engañoso lo lleva a considerar que es justo robar. Su vista se vuelve borrosa y él no discierne entre lo bueno y lo malo por su codicia. Y cuando empieza a robar, empieza a enviciarse y a no darse cuenta que cada acto, cada pensamiento y cada palabra que sale de su boca es con el propósito de estafar, defraudar, robar y tomar lo que no le corresponde, arrancar todo lo que puede de otra persona. Robar, hermanos, muestra siempre un espíritu de querer más y más. Es un espíritu codicioso. Es el espíritu sobre el cual nosotros leemos, por ejemplo, en Proverbios, y vamos a Proverbios capítulo 30, versículo número 15. Proverbios 30, verso 15. Y leamos esa primera parte, dice, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Ahí está. Entonces es algo que nunca se sacia, es algo que quiere más y más. Aún ahí sigue dando unas ilustraciones el proverbista, pero con esto tenemos para mostrar que la causa de robar es el descontento. La causa de robar es la codicia, ese querer. Entonces, tengo una casa y quiero que esa casa tenga 2 pisos. Y cuando tiene 2 pisos, quiero uno tercero. Y cuando tengo 3, quiero 4. Y cuando tengo 4, entonces veo una casa más bonita y quiero venderla y comprar otra. Y me justifico y creo que eso está bien. Y nunca estoy contento, nunca estoy satisfecho. Eso no quiere decir que no podamos tener cosas y disfrutar de ellas. Pero normalmente el corazón y el espíritu que tenemos al comportarnos de esa manera es de codicia, es de descontento, es de no estar satisfechos con lo que Dios nos dio. Y miren, por ejemplo, un buen ejemplo que nos pasa a todos. Estamos solteros y queremos estar casados. Y estamos casados y queremos estar solteros. Y no tenemos hijos y queremos tenerlos, y los tenemos y ya no queremos. Y así sucesivamente. Y lo que muestra realmente ese comportamiento es descontento con lo que el Señor nos ha dado. Si hay una pareja que el Señor no le ha dado hijos porque el Señor no ha querido dárselos, esté contento. Si hay una pareja que sí se los dio, esté contento. Si usted está soltero, esté contento en el Señor. Si está casado, estélo también. Y así sucesivamente. Si usted no tiene una casa y le toca pagar un arriendo, esté contento con lo que el Señor le ha permitido. Pero si le ha dado una casa y tiene que pagar el impuesto predial, pues entonces esté contento también con eso. Pero entonces noten que una de las manifestaciones pecaminosas del descontento y de la incredulidad es robar.
Pero en segundo lugar también hay una causa externa. Entonces, no solamente a nivel interno de nuestro corazón engañoso, sino a nivel externo también hay una causal de este mandamiento. Y pudiéramos resumirlo, hermanos, para poder pasar a nuestro segundo punto, en el pecado en general. Es decir, ahora, por causa del pecado en el mundo, en la creación del Señor, por causa de la caída de Adán, ahora habrá necesidad. Ahora hay injusticia en el mundo y esta es la consecuencia inmediata de la transgresión a los mandamientos de Dios. Son consecuencias que se experimentan día a día. El no hacer bien al pobre y al menesteroso, el no ayudar a quien tiene necesidad económica o hambre, son injusticias, pues Dios ha mandado a que les ayudemos cuando tengamos oportunidad a aquellos que necesitan. Pero también, por ejemplo, este pecado se puede manifestar en la negligencia, se puede manifestar en la ociosidad y se puede manifestar en la pereza. Y todas estas cosas nosotros las vemos día a día. Gente que pasa hambre por pereza, gente que pasa hambre por necesidad, gente que tiene mucho y no comparte, gente que no sirve a los demás, gente que solo piensa en sí mismos y así sucesivamente. Y todo esto, hermanos, son causas externas de que se prohíba o que se dé precisamente ese pecado del robo. Entonces la gente roba porque tiene necesidad, pero sea como fuere, la Biblia dice que es pecado, sigue siendo pecado delante del Señor. Por eso, en segundo lugar, ya que vimos algunas causas de este octavo mandamiento, veamos qué significa para poder entonces profundizar y comprender un poco más esas dos palabras que aparecen en Éxodo 20:15, no hurtarás. Un hombre dijo lo siguiente: esta ley está ordenada tanto para nuestro corazón como para nuestras manos, a fin de que los hombres puedan considerar tanto proteger la propiedad como promover los intereses de los demás. Entonces tengamos en cuenta eso para entender el significado del octavo mandamiento, que esta ley no fue dada solamente para el acto, sino para el corazón también. Y todos los 10 mandamientos tienen que ver con esto. Siempre el Señor no está hablando solamente de un acto, sino está hablando de la disposición del corazón, de las intenciones del corazón. Así que vamos entonces a considerar qué es lo que está prohibido en este mandamiento. Y de esto se ha escrito mucho, hermanos. Y yo espero poder cubrir gran parte de todo lo que se ha dicho sobre qué es lo que prohíbe esta palabra y este mandamiento: no hurtarás. En general, lo que está prohibido en este mandamiento es entrometerse con la propiedad de otro hermano o del prójimo. Pero, por ejemplo, un catecismo hace esta pregunta: ¿cuáles son los actos incorrectos que el octavo mandamiento prohíbe? Y la respuesta a esa pregunta es: el octavo mandamiento prohíbe una serie de actos incorrectos tales como robar, asaltar, estafar y recibir objetos robados. También incluye prácticas comerciales fraudulentas como el uso de pesas y medidas falsas, cambiar los límites de propiedad de manera injusta y ser honesto en acuerdos y contratos. Además prohíbe la opresión, la extorsión, el cobro de intereses excesivos, el soborno, el abuso en litigios legales, incursiones y despojos injustos. Este mandamiento condena la práctica de aumentar injustamente los precios y cualquier ocupación ilícita. También aborda sentimientos negativos como la envidia, los deseos desmesurados por bienes terrenales y actitudes y acciones cuestionables relacionadas con la obtención, conservación y uso de la riqueza. Incluso prohíbe envidiar el éxito de los demás, así como desear la ociosidad, la extravagancia y los gastos necesarios. En resumen, el octavo mandamiento nos exhorta a evitar cualquier forma de daño injusto a nuestros bienes materiales, a los bienes de los demás, y a no privarnos indebidamente del uso y la comodidad de los recursos que Dios nos ha dado. Yo intenté parafrasear esto, pero me pareció muy importante poder empezar a mirar cuáles son esos tipos o esas clases
de prohibiciones que tiene el octavo mandamiento. Ahora, yo quiero coger todo esto que acabé de decir y sintetizarlo o agruparlo en 3 grandes grupos. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de robo, según lo que acabé de mencionarles. Y es que pudiéramos dividir los tipos de robos en 3. El robo al prójimo, el robo a sí mismo, muy interesante, lo vamos a ver, y el robo a Dios. Eso es lo que está incluido en lo que acabé de leer, pero vamos a verlo entonces poco a poco. Y voy a mencionar algunas de estas cosas para que podamos ver cuál es el alcance y el significado realmente del octavo mandamiento. Así que en primer lugar veamos el robo al prójimo. Por ejemplo, allí encontramos al ladrón de dinero y bienes. Y Dios le dice, no robarás. Hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande es sentenciado aquí. No importa si es el niño que toma algo del jardín porque le gustó o un asaltante. Ambos pecan al robar. Y aunque cabe aclarar, hermanos, que las consecuencias son diferentes, por supuesto, aquí en la tierra, el pecado es el mismo. Y el niño debe ser enseñado y corregido de manera pertinente para que cuando mayor no se convierta en ese asaltante en el futuro. Pero también, cuando hablamos del robo al prójimo, está uno que llamé de esta manera y me voy a explicar, el ladrón de casas. Entonces, el ladrón de casas, hermanos, es el que toma dinero y posesiones de aquel que le hospeda y le ayuda. Aquí se incluye, por ejemplo, a los criados y a los que prestan un servicio en las casas de las personas que confían y les permiten ingresar a ellas. Un puritano dijo que algunos, sin saberlo, en la Biblia dice, hospedaron ángeles, pero muchos sin saberlo hospedaron ladrones en sus casas también. Este mandamiento es violado también por los inquilinos que dañan descuidadamente la propiedad y los muebles del propietario. Pero también encontramos el ladrón experto en leyes y Dios le dice, no robarás. Es el que se envuelve convenientemente bajo las leyes para sacar un provecho injusto. Es el abogado de la injusticia, del engaño y de la evasión. Roba la propiedad de una familia, arruina a una persona por la letra pequeña del contrato. Es el que extorsiona, es el que recibe soborno, es el que maquina cómo librarse de esto y aquello de maneras ilegítimas. También, hermanos, está el ladrón de la iglesia. La palabra dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, dice Ezequiel. A veces los falsos maestros y estos pastores que se han autoimpuesto en iglesias que ni siquiera son iglesias, están robando a las personas. Están haciéndose un tesoro aquí en la tierra con los pactos, las promesas y todas estas cosas que demandan de sus ovejas. Y aunque las ovejas tienen responsabilidad porque la Biblia advierte, no obstante estos maestros y estos falsos pastores acarrearán condenación también por robar en la iglesia. El que entra, por ejemplo, al ministerio por el salario, sin ser llamado, es un ladrón, es un salteador, como dijo el Señor Jesucristo. Pero en la actualidad también, hermanos, a veces los cristianos participamos de prácticas de robo, aunque de manera muy sutil. Esto incluye, por ejemplo, por dar un caso, utilizar programas no registrados en nuestras computadoras, usar música sin licencia en proyectos y no pagar los derechos de autor, evadir impuestos, colarnos en Transmilenio. Todas estas acciones son ejemplos modernos de tomar algo que no nos pertenece, por más que creamos que somos los dueños legítimos de estas cosas. Y esto es en lo que tal vez muchos cristianos caen. Todo esto tiene que ver con ese tipo de ladrón que llamé el ladrón de la iglesia. Pero también está el ladrón fraudulento. Este es el que roba en la venta. Este es el que usa pesas y medidas falsas. Es el que roba a los demás lo que les corresponde. Es el que roba en el negocio y no da la parte acordada con aquel que hizo el negocio. De esto, el Señor dice lo siguiente:
Oigan esto, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres en la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender grano? ¿O el día de reposo para que pongamos la venta del trigo? Pero ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas y vender los desechos del trigo, comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Jura el Señor por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré nada de lo que han hecho. Eso está en Amós capítulo 8, del verso 4 al verso 7. El pueblo de Dios haciendo eso, hermanos. Pero pensemos en nosotros y tal vez estamos cometiendo el mismo pecado. Este puede ser, por ejemplo, el empresario grande o pequeño, que está robando lo que es justo. Dice Levítico 13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Debemos ser justos. Si ustedes son jefes, si ustedes son dueños de empresas, empresarios, gerentes, deben ser justos, hermanos. Aún si tienen una tiendita en la esquina, si tienen un negocio, deben ser justos con todo lo que el Señor les ha dado. Pero también en esto encontramos al ladrón usurero. Es el prestamista abusivo, es el que extorsiona a otros, es el que aparenta estar ayudando a proporcionar dinero para las necesidades de una persona, pero realmente está sometiendo a cargas financieras excesivas a estas personas, sacando provecho de ellos. En la Biblia encontramos un ejemplo de este tipo de hombres. Miren Lucas capítulo 9. Lucas 19. Lucas capítulo 19. Versículo número 8. Este hombre se llamaba Zaqueo, y Zaqueo fue un prestamista abusivo, fue una persona que pedía soborno, que extorsionaba y que era común porque era de estos publicanos que se manejaban en la nación de Israel de aquel entonces. Entonces miren, por ejemplo, leamos el versículo número 7, el versículo 8. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, este hombre, cuando conoció al Señor Jesús y creyó en Él, se arrepintió de su pecado. ¿Y su pecado cuál era? Ahí lo dice, defraudar y aprovecharse de los pobres. ¿Y qué hace él? Restituir, se arrepiente, pero restituye, devuelve. Y dice, y si alguien más necesita, porque yo le he afectado, venga a mí, dígame, y yo le cuadruplicaré esa restitución como tal. Es decir, es un hombre que reconoció este mal, pero este era un ladrón, y el Señor tuvo misericordia también de él. Él reconoció que todo lo que obtuvo fue mediante la extorsión, que es un acto de robo. Eso es lo que nos dice el Levítico 19. También aquí encontramos, hermanos, y este es como uno de los más, de pronto, comunes. Y espero, hermano, que también el Señor le exhorte con esta palabra, si usted cae en esta categoría, y es el ladrón incumplido, que pide prestado dinero a otros, con la intención de no volver a pagarles nunca más. Salmo 37, 21, hermanos, dice, el impío toma prestado y no paga. El que no paga es el impío. Salmo 37, 21. El impío toma prestado y no paga. Este es el que viene con cara de oveja a pedir un préstamo, pero se convierte en un lobo cuando debe pagar y cuando se le cobra por su retraso. Es el que tiene el hábito de no cumplir su palabra y de engañar a las personas y aún a las instituciones, pero cree que tiene el derecho de robar, porque los bancos tienen mucho dinero.
porque las empresas tienen mucha plata, porque si él robó, porque yo no puedo robar, y está cayendo en pecado. El otro peca, pero usted también peca si es de este tipo de personas. Ahora, a veces no podemos pagar nuestras responsabilidades tal vez por diferentes providencias, eso está bien, pero este tipo de persona es aquella que en su corazón ya ha resuelto pedir y no pagar nunca más. Y creo, hermanos, que no solamente yo, sino muchos de ustedes conocen a ese tipo de personas. Y creo tal vez muchos de ustedes lamentablemente conocemos algunos que se hacen llamar cristianos, que son de la misma calaña, que son de la misma forma. Es un ladrón y el Señor dice: no robarás. Muy bien. Ahora, en segundo lugar también, hermanos, ya vimos esa categoría de aquellos que roban a su prójimo y traté de abordar todo lo posible. Ustedes pudieran pensar tal vez en alguna otra categoría. Pero en segundo lugar, una persona también puede ser ladrón de sí mismo. Y le aplica Éxodo 20:15, no robarás. ¿Cómo uno puede ser ladrón de sí mismo? Por ejemplo, en primer lugar, el que se roba por avaricia. Entonces, piensa, por ejemplo, este tipo de persona piensa que su dinero es más valioso que él mismo y que tiene que acumularlo, por lo que no gasta en nada. Aquí es donde se encuentran los que nosotros llamamos los tacaños, los que llenan su cofre con dinero mientras se mueren de hambre. Mientras su familia se muere de hambre, prefieren ahorrar cuanto centavo pudieran encontrar en vez de poder proveer para su familia. Es como el hombre de la parábola del rico insensato que acumulaba riquezas pensando que ellas eran su mayor tesoro. Y en vez de compartir o de administrar, entonces dijo: no, voy a construir unos silos más grandes y voy a tumbar estos y voy a construir los más grandes. Y al final el Señor le dice: necio, hoy he venido por tu alma. También está el otro extremo. Entonces uno es el que se cohíbe absolutamente de todo porque cree que el dinero es más valioso que su vida, que no es digno de gastarse eso en las nimiedades de las necesidades cotidianas. Pero también está el que roba o se roba a sí mismo, desperdiciando y despilfarrando todo lo que el Señor le ha dado. Por ejemplo, el hijo pródigo desperdició su dinero viviendo lujosamente, como unos cuantos días, lo que era para su futuro. Es como el joven que recibe su primer salario y se compra cuanta cosa le ofrezcan y luego pide prestado para poder completar en el mes. Es el que se gasta su dinero y bienes en vicios que van en contra de su salud y de la buena administración de las cosas que Dios le da. A la larga, este tipo de persona va a generar una factura en su vida, y es que le costará su salud, le costará sus emociones y aún le costará su propia vida, pues no hallará solución a sus deudas y problemas y aún se olvidará de Dios, como Agur había advertido en el proverbio. ¿Quiénes no caemos en esto? De mal administrar, de despilfarrar. Yo recuerdo cuando mi primer trabajo yo decía: eso es mucho dinero. Y después cuando empecé a sacar créditos y a mal administrar mi dinero, ahí aprendí la lección. Pero que no tengamos que aprender la lección pagando deudas, sino más bien escuchando la palabra del Señor y reteniendo nuestras manos de comprar cualquier cosa que se ponga delante de nosotros. Las hermanas, por ejemplo, que a veces de pronto es como más factible que estén comprando cosas que el catálogo, que esto o que aquello. Tenga cuidado de que realmente lo que compra es lo que necesita o lo que puede llegar a querer, pero no despilfarre el dinero. El hombre también, un televisor más grande, unos guayos de tal y tal Pascual y de aquello, o esta camisa que salió de la selección. Tenga cuidado de que no esté despilfarrando su dinero y probablemente se está robando a sí mismo y está pecando en contra de Dios, y Dios le está diciendo: no robarás. Pero en tercer lugar está el que se roba holgazaneando. Este es un ladrón para sí mismo también, cuando malgasta su tiempo, el que pasa sus horas en el placer y en la vanidad y se roba ese tiempo precioso que Dios le ha dado. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo número 5.
y leamos el verso 15 que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, según este texto, hermanos, el que es perezoso u holgazán, ¿qué es? Un necio. Y debemos andar como sabios, aprovechando bien el tiempo. Algunos son perezosos y se niegan a trabajar, mientras que otros son codiciosos y perezosos y anhelan una porción mayor, pero del prójimo. Y por eso muchos se ven inducidos a recurrir al uso de la fuerza o al uso del fraude para apoderarse de aquello de lo que no tienen derecho. Aún, hermanos, en esta categoría hay sistemas políticos o leyes estatales que apoyan esta mentalidad de robar a otros cuando para Dios es un pecado. Y nosotros allá votando por esos sistemas o apoyando esos sistemas. Pero en tercer lugar también, hermanos, y creo que el más importante, entonces ya vimos robar a los demás, robarnos a nosotros mismos, pero robar a Dios. Son ladrones, hermanos, en primer lugar, los que le roban a Dios cualquier parte de su día. Dice el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día, no solamente una parte del día, todo el día debe ser dedicado a Dios. Cuando se da importancia a lo que queremos, a nuestros gustos y no a lo que Dios quiere en su día, le robamos. Él es el dueño de todo y este es el día en el que Él quiere que reposemos en Él. ¿Qué les hace robar a Dios en este día? ¿El fútbol? ¿El parque de diversiones? ¿Las vacaciones? ¿Qué les hace robar a Dios en este día? Por ejemplo, el que permanece en un empleo secular que le exige trabajar en el día del Señor, le está robando a Dios el tiempo que debería dedicarle a la adoración. Ahora, entiéndanme en esto, hay situaciones excepcionales, cada uno ya sabe. Hay situaciones de necesidad. Hay hermanos que no están acá porque por necesidad tienen que trabajar. Pero no me diga, hermano, que aquel hermano que se gana 7, 8 millones, que es un gerente, no puede conseguir otro trabajo. Simplemente lo que no quiere hacer es salir de su zona de comodidad, de su zona de confort, y quiere seguir adorando al dinero en vez de adorar al Señor. Pero otra cosa diferente es aquel esposo o aquella mujer aún que está soltera, que la abandonaron y que por necesidad tiene que salir. El Señor le ayudará. El Señor le orquestará para que pueda tener el trabajo que le permita adorarle. Pero todo está también, hermanos, en la disposición del corazón. Hoy podemos tener hermanos trabajando con el corazón dolido, pero podemos tener hermanos trabajando gozosos. ¿Cuál está mal y cuál está bien? El que honra a su Señor aún y el que ora al Señor es el que el Señor le va a ayudar para que salga. Pero muchas veces ese no es el caso. Esas son excepciones. Pero la gran mayoría de casos es: no, es que tengo un partido de fútbol. No, es que tengo que trabajar en este lugar porque en otro lado no voy a conseguir, cuando tal vez sí tiene muchas otras oportunidades, solamente que no va a ganar 10 millones, sino va a ganar 9.900.000, pero le parece que es muy poco para la vida lujosa que se da. Eso es codicia, eso es robar a Dios. Y cada uno de nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos en esto. Entonces, como les digo, no quiero que me malentiendan, hay situaciones excepcionales por necesidad, pero no es necesidad aquel que se queda por la simple comunidad o por el estatus social que tiene. Esto puede ser tanto para un empleado como para un independiente. El independiente que puede manejar su tiempo, guarde el día del Señor, hermano. Si tiene necesidad, entonces mire cómo hacer, pero guarde el día del Señor, porque Dios honra a los que le honran. Segundo lugar, hermanos, la forma, y vuelvo y reitero esto, la forma más alta de este pecado es cuando se comete en contra de Dios directamente. Y en la antigüedad, Dios acusó a Israel de este pecado. Vamos a Malaquías capítulo 3. Malaquías
capítulo número 3. Versículo 8 y 9 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermanos, Malaquías, ustedes conocen la historia de Israel. Israel sale se la llevan lejos, en el exilio, destruyen a Jerusalén. Ellos intentan regresar nuevamente porque el Señor los guía y empiezan a construir allí el templo. Pero pasa poco tiempo cuando ellos se desaniman y se apartan por las amenazas que habían y porque les pareció más importante empezar a construir sus casas lujosas. Y entonces llega un profeta llamado Ageo y les dice: ¿ustedes prefieren poner sus casas bonitas que la casa de Dios? Y entonces los hombres nuevamente vuelven a construir, a arreglar, pero pasando el tiempo, otra vez se apartan del Señor. Y ahí es donde llega Malaquías. Y Malaquías dirige su atención a 4 cosas en concreto para denunciar al pueblo de Dios. En primer lugar, él muestra su desagrado con los sacrificios inferiores que estaban haciendo. Entonces ellos estaban poniendo los peores animales del rebaño. Estaban escogiendo lo peorcito, lo que les sobraba, y entonces decían: esto es suficiente para el Señor. En segundo lugar, Malaquías también señaló sus vidas inferiores, que no estaban viviendo como debían vivir, como pueblo de Dios. Luego, en tercer lugar, dirigió también su atención a los dirigentes inferiores. Los dirigentes no estaban dando el ejemplo adecuado al pueblo y estaban dispuestos a decir cualquier cosa que el pueblo quisiera escuchar. Pero en cuarto lugar, hermanos, Malaquías también mostró su descontento con las ofrendas inferiores que daba el pueblo, porque se estaban guardando los diezmos y no los daban. Y viene Malaquías de parte del Señor y les anima, y les exhorta, y les confronta, al punto que les dice como les dijo ahí. Y ustedes tal vez han escuchado mucho este texto, ¿cierto?, que se tergiversa en la teología de la prosperidad. Pero noten que de todas maneras aquí hay una verdad para el pueblo de Dios. Y por eso el verso 9 dice: malditos sois con maldición. Es la consecuencia del pueblo de Israel. Pero nosotros veamos un texto también en el Nuevo Pacto en el que se nos enseña este principio de no robar al Señor, aún con las ofrendas y con las cosas que Él nos ha permitido tener y que le podemos ofrecer a Él voluntariamente y con gratitud. Lucas capítulo número 6. Vamos allí. Lucas capítulo 6. Y tomemos este principio del versículo número 38. Dice el Señor Jesús: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En tercer lugar también, hermanos, a Dios se le roba cuando le negamos la gloria que le corresponde. Y somos ladrones espirituales cuando nos atribuimos el honor y la alabanza que le pertenecen únicamente a Él. Y con respeto de algunos hermanos, algunos dicen: yo a mi salvación le aporté el 1%, pero el 99% lo dio Dios. Por ese 1%, hermano, usted es un ladrón, porque la gloria es solamente de Dios. La Biblia nos enseña que Dios salva 100%, no 99, no 99.9, sino 100%. Y cada cosa que nosotros creamos que hacemos por nuestra propia justicia, somos ladrones al quitarle la gloria a Dios, porque es a través de su gracia que nos capacita para poder hacer lo que debemos hacer. Y por eso es que debemos orar, porque si no oramos, no tenemos la capacidad de vivir como Dios quiere que vivamos. En cuarto lugar, otra forma en la que robamos a Dios, hermanos, es mediante un desempeño infiel
en nuestra mayordomía. Y entienda usted, mi hermano, mayordomía en la administración de todas las cosas que el Señor le ha dado. Aquello que Dios nos ha confiado y que administramos mal es lo que nos cataloga como ladrones, que robamos lo que pertenece a Dios. Entonces, este mandamiento, hermano, requiere de nosotros que administremos todo lo que tenemos, ya sea mucho o poco, con tal diligencia que provea para nosotros mismos y a los que dependen de nosotros también. Por eso es que la Biblia dice que el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y muchas veces no provee para su propia casa porque se está gastando en otras cosas lo que el Señor le ha dado, porque está ocultando, por ilustrarlo, ese talento en la tierra para no multiplicarlo y mostrarle al Señor lo que Él le ha permitido. Robamos a Dios también cuando no administramos los dones y talentos que Él nos ha dado. El Señor dice en su palabra, en Romanos 12, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Está usted robando a Dios por no servirle con los dones que Él mismo le ha otorgado? ¿Está robando a Dios porque no pone en uso los talentos que le ha permitido tener también? Todas estas formas, hermanos, son las formas en las que nosotros podemos estar transgrediendo el octavo mandamiento. Y mi propósito con esto, hermanos, no es que usted salga en este día y diga, no, yo no caigo en ninguno. A mí no me pasa eso. Si usted dice eso, hermano, déjeme decirle que usted es un ciego y endurecido del corazón porque no entiende lo que el Señor le está diciendo. Y es tan orgulloso que no se puede ver a sí mismo y darse cuenta que es un ladrón delante del Señor, como todos los demás tenemos que reconocer que lo somos, porque de una u otra manera estamos robando al Señor. Pero lo que quiero mostrarles con esto es que por eso la salvación es por gracia, hermanos. Y por eso nuestra vida no depende de nosotros mismos, sino de Cristo Jesús. Pero continuemos. Entonces, siempre nosotros en cada mandamiento estamos viendo lo que está prohibido, pero también lo que está ordenado. Y para resumirles, a la luz de lo que acabamos de ver, ¿qué es lo que se ordena? Entonces lo que se prohíbe es lo que acabamos de ver: robar a Dios, robar al prójimo, robarnos a nosotros mismos. Pero lo que se ordena, dice un hermano, lo siguiente: obedeceremos pues debidamente este mandamiento si, satisfechos con nuestro estado y condición, no apetecemos más ganancia que la que sea legítima y honesta, si no ansiamos enriquecernos con daño de los demás, ni intentamos despojar al prójimo de su hacienda para que aumente la nuestra, si no ponemos nuestra diligencia en amontonar riquezas con la sangre, el trabajo y sudor ajenos, si por las buenas o por las malas, vengan de donde vinieren, no nos empeñamos en recoger riquezas por todos los medios posibles para calmar nuestra avaricia o satisfacer nuestros deseos. Por el contrario, tengamos siempre ante nuestros ojos como blanco, ayudar cuanto podamos y fielmente al prójimo, ya sea que con nuestro consejo o de obra, o ayudándole a conservar lo que tiene, y si tenemos que tratar con gente mentirosa, falsa y engañadora, estemos más bien preparados. Y no solamente esto, sino cuando viéremos a alguno oprimido por la necesidad o por la pobreza, socorrámosle y aliviemos su falta con nuestra abundancia. Finalmente, que cada uno considere la obligación que tiene de cumplir lealmente sus deberes para con los demás. De esta manera el pueblo respetará y reverenciará a sus superiores, se someterá a ellos de corazón, obedecerá sus leyes y disposiciones y no se negará a nada que pueda hacer sin ofender a Dios. Con esto, hermanos, llegamos a, en tercer lugar, considerar la utilidad del octavo mandamiento. Entonces, todo esto que he dicho, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? En primer lugar, hermanos, este mandamiento nos enseña que si la salvación no fuera por gracia, nadie se salvaría, pues hemos sido transgresores de este mandamiento. La justificación no es por la ley, hermanos. La justificación es solamente por la fe en Cristo Jesús, que cumplió perfectamente la ley. Para
salvarnos, hermanos, necesitamos a Cristo desesperadamente y no hay otra forma de salvarnos. Por más que usted crea que es bueno, no lo es. En segundo lugar, además, este es el estándar del camino que siguió Jesús y que nosotros también debemos seguir. De eso se trata la santificación en la vida del creyente, de ver a Cristo y de seguir sus pasos. ¿Fue un ladrón? Por supuesto que no. Perfecto en todos los caminos, perfecto en todo lo que mencioné de las transgresiones, que tal vez me quedo corto con todo lo que significa aún, pero Cristo fue perfecto. Sigamos sus pisadas, hermanos. Con la gracia del Señor podemos cada día obedecer más este octavo mandamiento. Pero en tercer lugar, este mandamiento nos debe mantener humildes también, porque la Biblia dice, aun si hay un hermano que está endurecido y cree que no peca, Primera de Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso debemos vivir estas vidas cristianas, hermanos, confesando nuestros pecados, cada vez más apartándonos de todo tipo de ellos, pero dependiendo solamente de Dios, que es el único que nos da fuerzas para crecer y para santificarnos. Además, hermanos, debemos estar contentos con lo que tenemos para no caer en el lazo de la codicia y terminar pecando contra Dios. También debemos procurar y promover legítimamente la prosperidad y bienestar de nosotros mismos y de los demás para la gloria de Dios. ¿Cómo? Trabajando, ayudando a los necesitados, ofrendando a la iglesia local. Esos tres elementos son importantes. También este mandamiento no permite ninguna excepción. Robar es pecado siempre y en cualquier circunstancia. Puede que sea, hermanos, una conclusión difícil de adoptar, pero si adoptamos cualquier otra posición, la anarquía se apodera de todo y se vuelve fácil justificar cualquier patrón que un individuo pueda establecer en donde robar es lícito. La Biblia no justifica en ningún momento el robar. Y tal vez esto lo pudiera ampliar, pero en este momento no tengo el tiempo. Además, debemos orar al Señor y pedir, como el Señor Jesucristo nos enseñó, el pan de cada día. Agur también dijo esto: manténme el pan necesario. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículo número 9? Vamos allí, sobre esto. Mateo capítulo número 7, versículo número 9. Mateo 7, 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Piensen en los que son padres, piensen en los que son hijos. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pues miren que para tener lo suficiente, hermanos, ¿qué debemos hacer? Orar al Señor, pedirle que nos dé el pan de cada día, confiar en Él. Y miren lo que dice: Él es bueno, Él es bueno. Si nosotros nos creemos buenos por cuidar a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor, que es perfecto? Y por último, es nuestra esperanza, hermanos, que un día no habrá más robo, que en la eternidad no habrá más robo. Porque la palabra dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero Pablo dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Un día no va a haber más robo, más asaltantes, más estafadores y de cualquier índole de lo que estuvimos viendo en esta mañana. Hermanos, el mayor ladrón, que es Satanás, lo que Satanás robó, hermanos,
Y lo que el hombre perdió por negligente y codicioso, Cristo lo recuperó y lo da por gracia. Además de eso, nadie podrá robarlo otra vez. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Amén. Así que, mis hermanos, en esta mañana estuvimos considerando el 8º mandamiento, no robarás, el mandamiento de la integridad, y estuvimos analizando cuáles son las causas de este mandamiento, cuál es el significado de este mandamiento y cuál es la utilidad para el pueblo de Dios de este mandamiento. Así que, mis hermanos, oremos y demos gracias al Señor. Señor, venimos delante de tu presencia con tu ley, demostrándonos, Señor, que no somos capaces por nosotros mismos de poder acercarnos a ti, Señor, de poder salvarnos de alguna forma, Señor, pues siempre nos hallamos manchados por el pecado, Señor. Te hemos robado a ti, Señor. Nos robamos a nosotros mismos y aún lamentablemente robamos a los demás de una u otra manera, Señor. Confesamos nuestro pecado, Señor, para que tú nos limpies con la sangre de Cristo y nos ayudes a seguir avanzando en esta vida que nos has dado, Señor, para seguir creciendo en santidad, para seguir los pasos de nuestro Cristo, Señor, y para depender solamente de ti, Señor. Ayuda, Señor, a aquellas personas también que no han creído en ti, Señor, que se den cuenta de que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Dales arrepentimiento y fe, Señor, para que así como nos has salvado a nosotros y nos has lavado, también les salves a ellos y les laves a ellos, Señor. Ayuda a nuestros familiares, a nuestros amigos, aún a nuestros invitados en esta mañana, Señor, aún a los que escuchan estos mensajes y creen que no les afecta y que no es para ellos, Señor. Abre esos corazones de piedra, Señor, para que tú les muestres su pecado, pero también para que tú les muestres tu evangelio, la salvación preciosa que es en Cristo Jesús, Señor, y nos ayudes en esta mañana a reconocerte y a adorarte también como es debido, Señor. La gloria no es para nadie, sino solamente para ti, Señor. Y en esta mañana, en esta adoración, queremos rendirla, Señor, cantándote, leyéndote, escuchándote, Señor, dándote y mostrando todo lo que podemos mostrar para adorarte a ti, el Rey majestuoso, el Dios perfecto. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias por bendecirnos como iglesia local. Y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas fortaleciendo y que podamos seguir bendiciendo tu nombre siglo tras siglo. En Cristo Jesús. Amén.